A ver. Bueno, como decía, estamos en tema carbohidratos. Y como tal vimos reacciones típicas para casi todos los grupos funcionales. También vamos a ver reacciones típicas de carbohidratos, ¿sí? Nuevamente, como los carbohidratos, en realidad, los grupos funcionales que tienen los carbohidratos ya los conocen, es decir, polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, ya vimos reacciones con grupos hidroxilos, es decir, con grupos alcohólicos, y ya vimos reacciones con grupo carbonilo, ¿sí? Para aldehídos y para cetonas. Muchas de estas están repetidas, ¿de acuerdo? Y no deberían, bueno, llamarles la atención en el sentido que son cosas que ya estuvimos viendo. La primera por ahí es ya la mencioné por arriba la clase pasada, es de las que uno menos recuerda de las reacciones de cetonas, porque justamente cuando la vimos la mencionamos nada más y mencionamos que iba a volver con el tema de azúcares, ¿sí? Y es, cuando hablamos de aldehídos, hablamos de las reacciones para formar hemiacetales, ¿sí? Entonces teníamos alguna que termina en el carbonilo, ¿sí? Y en una unión con algún alcohol cualquiera, ¿sí? Podemos formar el hemiacetal. ¿De acuerdo? Este no es un carbohidrato, ¿ok? En principio podría ser un carbohidrato, pero esto es lo que vimos cuando vimos aldehídos. ¿Por qué lo traigo? Porque esto es en realidad lo que le pasa a los carbohidratos internamente. La clase pasada estuvimos hablando de las formas piranósica y furanósica, es decir, de estos aldehídos, perdón, de estos carbohidratos, sean aldehídos o sean cetonas, que entran en una forma cíclica, ¿sí? Tienen una forma abierta, ¿de acuerdo? Y una forma cíclica. Esa reacción, en definitiva, termina siendo esta misma reacción de formación de un hemiacetal. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tenemos a la glucosa, ¿sí? 6 carbonos. ¿Qué habíamos dicho? Esta estructura de Fischer, ¿sí? En realidad, acá parece que este carbono y este carbono estuvieran muy separados, pero en realidad, estamos hablando que en realidad el carbono 1, imaginémonos que está acá, por cómo está doblada la estructura de la molécula, termina con el carbono 6 bastante cerca, ¿sí? Formando casi un anillo, ¿de acuerdo? Lo otro que habíamos mencionado sobre la estructura de Fischer era que todos los bracitos que salen para los costados están saliendo del plano de la hoja que yo dibujo, es decir, salen hacia mí, ¿de acuerdo? O sea que los otros enlaces se meten al plano de la hoja y por eso me forman esa estructura de casi anillos, y esta es la forma abierta de la glucosa, y voy a tener una reacción entre la parte de aldehído de esta molécula, ¿sí? Esto de acá, y una de las partes alcohólicas de la misma molécula. Entonces es una reacción de la misma molécula consigo misma. Y lo que hace es justamente cerrar este anillo casi cerrado con una reacción a través del siempre penúltimo carbono, ¿sí? El carbono 5, en este caso que tenemos 6 carbonos, y el carbono del carbonilo. En la glucosa, que es una
aldosa, ¿sí? El carbonilo está en la posición 1. En la fructosa, que es una cetosa, es decir, el carbonilo ya no es un aldehído, sino que es una cetona, el carbonilo estaba en la posición 2. En ambos casos, siempre es el carbonilo el que se une con el quinto carbono. ¿De acuerdo? Y me forma, bueno, lo vimos mejor dibujado en la filmina. Hemos hablado de que siempre me queda el sexto carbono suelto, sacado de la unión, ¿sí? Y bueno, todos los demás están en la misma posición, ¿no? Los hidroxilos. Habíamos hablado de algo más. Hablamos, en cuanto a nomenclatura, dijimos que esta forma, aparte de llamarse la forma piranósica de la glucosa, podía tener dos formas, porque cuando se desarma el carbonilo, ¿sí? Y se arma el hidroxilo en este carbono 1, este hidroxilo puede quedar a la derecha y el hidrógeno a la izquierda, o al revés, ¿de acuerdo? Cuando el hidroxilo está en posición trans en comparación al carbono 6, en cuanto al anillo, ¿sí? Hablábamos de alfa de glucosa. Ahora, esta autoconversión puede dar para un lado o para el otro, ¿de acuerdo? O sea que la glucosa abierta está en equilibrio, un equilibrio constante con alfa de glucosa y también va a estar en equilibrio con beta de glucosa. Estoy quedando sin tinta. Beta de glucosa voy a tener todo igual, pero el grupo de hidroxilo está en la otra posición. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Siguiendo adelante, esta reacción ya la hablamos la vez pasada, ¿sí? La reacción de cerrado del anillo, pero bueno, vale la pena mencionar que es la formación de un hemiacetal. Si se fijan, nuevamente, junté un carbonilo con alcohol y formé esta estructura donde tengo carbono, oxígeno, carbono, y este carbono está unido a un grupo hidroxilo, que es exactamente lo que tengo en la forma piranósica de la glucosa. ¿De acuerdo? Otra reacción que ya hemos visto, esta sí les va a sonar más, son las reacciones de oxidación. ¿Sí? Ya vimos temas de oxidación de aldehídos y de cetonas, ¿de acuerdo? Estuvimos hablando en general de la reactividad relacionada a este tema, ¿sí? Entonces hablábamos siempre de reactivos ERX, refiriendo a reactivos Fehling, de Tollens, de Benedict, ¿sí? Todos estos son reactivos oxidantes, ¿de acuerdo? Entonces lo que van a hacer es oxidar a mi carbohidrato. ¿Y a qué lo va a oxidar? Bueno, a ácido carboxílico, ¿sí? Eso ya lo estuvimos viendo cuando vimos cetonas, ¿sí? Paso de una situación donde tengo el carbono, doble enlace un oxígeno, a una situación más oxidada, donde tengo el carbono, un doble enlace un oxígeno, y un simple enlace a un oxígeno un hidrógeno. ¿De acuerdo? La terminación del ácido carboxílico. Lo otro que vimos cuando vimos este tema de oxidación era que los aldehídos
reaccionaban fácilmente, ¿no? Habíamos dicho, el aldehído ante un oxidante recibe un ácido carboxílico. Sin embargo, una acetona ante el mismo oxidante, estos reactivos eran claros ejemplos de oxidantes de poder medio, es decir, que no van a romper la molécula de la acetona para oxidarla de todos modos, y no había reacción. Sin embargo, cuando hicimos ejercitación hablamos de una excepción, y esa excepción justamente son los carbohidratos, porque habíamos hablado de los alfa hidroxicetonas, ¿sí? En este caso, el alfa se está utilizando en otro sentido, ¿sí? No en el sentido de la nomenclatura de la forma piranósica, ¿sí? En la forma piranósica, este alfa, bueno, ya hablamos de a lo que refiere. Ahora, cuando hablamos de alfa hidroxicetonas, el alfa se está utilizando en otro sentido. ¿Cuál era el sentido? Bueno, habíamos dicho que el carbono alfa era cuando tengo un carbonilo, el primer carbono después del carbonilo. Por ejemplo, acá yo tengo un carbonilo en la posición 1, este carbono es el carbono alfa, ¿de acuerdo? En una acetona voy a tener dos carbonos alfa, ¿no? Entonces una alfa hidroxicetona es una acetona que en alguno de sus carbonos alfa o en los dos tiene un grupo hidroxi, ¿sí? Y podemos ver que, bueno, este ejemplo que está dado en una explicación de la práctica de cetonas, ya se está empezando a parecer a un carbohidrato, ¿no? Justamente, y lo que habíamos hablado era que las alfa hidroxicetonas entran en una tautomería, ¿sí? A través de un intermediario, que es un N-diol. N-diol, ¿por qué N-diol? N, porque hay una unión carbono-carbono con un doble enlace, ¿sí? Como en los alquenos. En la guía creo que está como endiol, también conocido como N-diol. Y diol, porque estos dos carbonos relacionados al doble enlace están unidos a grupos oles, ¿sí? De alcoholes, hidroxi, ¿de acuerdo? En donde lo que estaría pasando acá es un reordenamiento, ¿no? El doble enlace del oxígeno se va al carbono-carbono y un hidrógeno del carbono alfa viene a formarme el otro grupo diol, ¿sí? Y esto también está en un cierto equilibrio. Este doble enlace, aparte de poder venirse al oxígeno, como está en esta situación, también podría irse para el otro oxígeno. Entonces, me forma un alfa hidroxi aldehído. A través de este intermediario, que como dije, es un N-diol.
Esta tautomería, bueno, es una de las reacciones a mencionar, en particular de los carbonos, de las cetosas, de los carbohidratos, nuevamente la más importante, la fructosa, ¿sí? La fructosa va a entrar en esta tautomería a través de un enediol y una parte del equilibrio, ¿sí? Está desplazado hacia la existencia de este aldehído, ¿de acuerdo? ¿Qué hace eso? Hace que esta ley de las aldehídos y las cetonas, que los aldehídos reaccionan ante reactivos de Fehling, de Toles, de Benedict, pero las cetonas no. Los carbohidratos son justamente una de las excepciones, ¿sí? La fructosa es una de las excepciones. Entonces, se ha utilizado para medir cantidad de glucosa, por ejemplo. Bueno, la glucosa sabemos que es un aldehído, pero de azúcares en general en sangre, reactivos de Fehling, de Tones, de Benedict, ¿sí? Para justamente identificar qué concentración tengo de azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, esto es estas reacciones de autoconversión, ¿sí? De la molécula, donde se pasa enlaces dentro de sí misma, es lo que llamamos tautomería, ¿de acuerdo? Y después vamos a ver alguna ejercitación respecto particular a esto de oxidación, ¿sí? Siguiendo adelante, tal como tenemos oxidación de carbohidratos, bueno, en realidad acá no planteé la oxidación, ¿sí? Acá dije la oxidación se hace con estos reactivos y mencioné en qué situación reacciona, no reacciona a un oxidante. Me faltaría por ahí, antes de seguir adelante, plantear alguna reacción típica, ¿sí? Entonces podemos pensar en algún carbohidrato, ¿sí? Por ejemplo, la galactosa. Y ante alguno de estos reactivos, tanto el de Fehling como el de Benedict son a base de cobre, ¿sí? El de Tollens era a base de plata, ¿sí? El de Tollens entonces me da el espejo de plata, el de Fehling, el de Benedict me dan óxidos de cobre, ¿sí? Que son de color y por ende me permiten identificar si ha habido reacción o no ha habido reacción. Entonces, tenemos el reactivo, por ejemplo, en este caso sería de Benedict, o podría ser la sal de amonio, ¿sí? De Tollens. Ambos son en medios básicos. Y lo que va a pasar es que este oxidante, bueno, va a oxidar a mi carbohidrato y se va a reducir él, ¿no? Entonces, puedo tener óxido de cobre o puedo tener plata metálica, ¿sí? Acá el cobre pasó de 2 más a más 1 y acá la plata pasó de más 1 a 0, ¿de acuerdo? Plata metálica. En ambos casos, el cobre y la plata se redujeron. Y lo que se oxidó es el grupo carbonilo, que pasó a ser grupo carboxilo, ¿sí? De todo el resto de la molécula es igual. Lo que se oxida es el carbono 1. Como siempre que hablamos de una oxidación, tenemos un oxidante y un reductor. ¿Se acuerdan? Tal como yo puedo decir que este es un oxidante porque mi azúcar se vio oxidada, también yo podría decir que el azúcar es un reductor, porque mi cobre se vio reducido o mi plata se vio reducida, ¿de acuerdo? Entonces, todos los azúcares que tengan un grupo carbonilo disponible para ser oxidado, los vamos a llamar azúcares reductores.
¿sí? Podríamos aclarar, tiene grupo carbonilo disponible. ¿Tiene que estar únicamente en la posición 1 del grupo carbonilo? No, ya estuvimos hablando que está en la posición 2, también se puede oxidar. ¿Por qué? Porque al ser una alfa hidroxicetona, por más que el carbonilo esté en la posición 2 de cetona, puede entrar en esta tautomería a través de un N-diol y darme este alfa hidroxialdehído, que por ende este claramente puede reaccionar con cualquiera de estos, oxidarse, bajar entonces en la cantidad de equilibrio que tengo de este, y bueno, y todo esto va a inclinarse hacia la derecha hasta que oxide todo el carbohidrato. ¿Se entiende? Entonces, todos los monosacáridos son azúcares reductores, ¿sí? A diferencia de, bueno, ya vamos a ver al final de la clase, los disacáridos o los polisacáridos, que justamente puede ser que no tengan ningún grupo carbonilo disponible para oxidar. ¿De acuerdo? Pero otros sí. En principio, todos los monosacáridos son azúcares reductores y de los disacáridos y los polisacáridos, algunos sí y algunos no. Ya lo vamos a ver. Ahora sí, ya planteada bien la oxidación de un carbohidrato, sigamos adelante y hablemos de lo que llamamos tercera. Reducción de carbohidratos. Nuevamente, otra cosa que ya vimos cuando hablamos de cetonas y aldehídos, ¿sí? Por ejemplo, planteemos de nuevo la glucosa. Y una de las formas que habíamos hablado de reducir, bueno, era a través de agentes reductores como hidruro de litio aluminio, pero para reducir un carbohidrato lo que se utiliza es hidrógeno, ¿sí? El agente reductor por excelencia, ¿sí? Y, bueno, algún catalizador, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que voy a reducir? Bueno, justamente el grupo más oxidado, ¿sí? De la misma forma que antes oxidé aún más en la reacción anterior al carbonilo a ácido carboxílico, ahora lo puedo reducir. ¿A qué lo puedo reducir? Bueno, si lo redujera del todo, desaparecería el oxígeno. Con el catalizador adecuado lo reduzco un solo paso, entonces va a pasar a una situación un poco menos oxidada que habíamos visto en la tabla de órdenes de carbonos más y menos oxidados. Teníamos el menos oxidado de todos, que por ahí era el alcano, ¿sí? Y después, un poco más oxidado, teníamos el alcohol y después al carbonilo. En este caso, vamos a pasar de carbonilo a alcohol. Entonces, voy a obtener ahora algo que ya no es un polihidroxialdehído, sino un polihidroxi, un poliol, ¿sí? Son todos grupos ahora alcohólicos, todos hidroxilos. Entonces, reducción a través de hidrógeno y un catalizador, reduzco el grupo carbonilo y obtengo un grupo alcohólico, una molécula alcohólica. En particular este alcohol tiene su nombre propio, sorbitol, ¿sí? Y es una molécula que se utiliza, se produce principalmente a partir de la glucosa. Hay algunas frutas que la producen naturalmente, pero en muy bajas cantidades, ¿sí? Eh, y lo que tiene es que mantiene su sabor dulce a la lengua, ¿sí? La molécula es casi idéntica a la glucosa, entonces nuestro sistema de gusto
la detecta como algo dulce, como algo muy parecido a la glucosa, pero nuestro sistema digestivo, por este pequeño cambio, le cuesta más digerirlo, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, este vendría a ser un azúcar de bajas calorías, ¿sí? Se fijan, la molécula es casi idéntica, en peso va a ser casi idéntica una molécula con la otra. Las uniones energéticas son son casi idénticas, o sea, tiene menos calorías por el proceso bioquímico, ¿de acuerdo? En todos los procesos bioquímicos actúan enzimas, actúan bacterias que son altamente selectivas de estas moléculas. Las moléculas son complejas, ¿no? Pero las enzimas y las bacterias que las digieren y los diferentes jugos gástricos también son complejas y por ende resultan altamente selectivas. En toda la bioquímica tenemos mucha selectividad, ¿sí? Y entonces con un pequeño cambio como este, ya al cuerpo le cuesta mucho más trabajo procesar esta molécula para obtener energía de esta molécula. Entonces, en realidad tiene menos calorías porque nosotros no podemos aprovechar tanto la energía que está metida dentro de esta molécula, pero que si la miramos estructuralmente es casi idéntica a esta otra, o sea, la energía es casi la misma a nivel químico, pero a nivel bioquímico no, porque no la podemos nuevamente procesar. Por ende, este es un azúcar utilizado en los caramelos, en diferentes dulces, como, bueno, como un edulcorante de bajas calorías, no de 0 calorías tampoco, ¿sí? Algo sí se puede procesar. También podríamos hablar de la reducción de la fructosa, ¿sí? La fructosa, a diferencia de la glucosa que tiene el carbonilo en el carbono 1, lo tiene en el carbono 2. ¿Sí? ¿Se me sacaron los dos marcadores? ¿Por qué lo pongo acá la fructosa? Porque la fructosa, si la intento reducir, bueno, este carbono se reducirá de carbonilo a hidroxilo, ¿sí? A carbono alcohólico, ¿de acuerdo? Y fíjense que si ese carbono alcohólico, cuando ocurre esta reducción, queda hacia la derecha del carbono, bueno, va a quedar exactamente igual al sorbitol, ¿de acuerdo? O sea que de la fructosa puedo obtener el mismo producto, pero ¿qué pasa? Cuando hago una reducción, la reducción química no es tan selectiva como las reducciones bioquímicas. Nosotros en el laboratorio no podemos elegir, no tenemos enzimas tan complejas como para asegurarnos que el grupo hidroxilo quede siempre a la derecha, ¿sí? En esta posición del sorbitol. Entonces, en general, lo que generamos en el laboratorio son mezclas 50-50, en donde también voy a obtener el otro isómero, ¿no? Si uno es el R, el otro isómero será el S. Nuevamente, formo mediante reducción, puedo reducir
voy a obtener un 50% de sorbitol y un 50% de manitol. Nuevamente, estas dos son idénticas. La única diferencia es que en una el grupo hidroxilo me quedó hacia un lado, en la otra me quedó hacia el otro. ¿Sí? En una me quedó en posición S, este carbono quiral, y en la otra será posición R, ese carbono quiral. También el manitol, nuevamente, es una molécula que nuestro sentido del gusto identifica como dulce, por ende también se utiliza en la industria alimenticia para endulzar cosas, y obviamente, digamos, a partir de la reducción de la fructosa obtengo una mezcla 50-50 de los dos. Ese tipo de mezclas es la que mencionábamos cuando hablábamos de actividad óptica, de mezclas racémicas, ¿sí? Nuevamente, lo que yo hago en el laboratorio con química relativamente sencilla de laboratorio, nunca es selectiva, ¿sí? Voy a obtener un hidroxilo para un lado, un hidroxilo para el otro, con 50% de probabilidad. Para poder obtener química selectiva, bueno, ya me tengo que ir a cosas muchísimo más complejas, tan complejas que las únicas que encuentro para hacerlas, para poder lograrlo, es a través de la vida, que la vida es compleja, ¿no? A partir de enzimas, a partir de bacterias, ¿sí? Utilizadas bioingenierilmente, ¿sí? Porque yo sé que tal bacteria me da únicamente la posición R o la posición S, ¿de acuerdo? De tal molécula, justamente porque esas enzimas son grandes cadenas, grandes moléculas muy complejas, quirales a su vez, ¿de acuerdo? Y de esa forma por ahí sí obtener únicamente sorbitol o únicamente manitol, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta ahí vamos con la bioquímica, el tema de reducción. Bueno, otras reacciones posibles ya estuvimos viendo cuando hablamos de química de, de aldehídos y de cetonas, ¿sí? La esterificación, ¿sí? Sabemos que a cualquier alcohol, si le agregamos ácido carboxílico, obtenemos un éster. Sí, en este caso, mi carbohidrato, sabemos que tiene muchos de estos grupos, con lo cual es una reacción posible, ¿sí? La esterificación de un carbohidrato. Y, más interesantemente, hasta ahora estamos hablando todas reacciones de monosacáridos, pero ya presentamos un poco por arriba a los disacáridos, a los polisacáridos, y por ahí esa es la reacción nueva a traer, entonces, distinta a todas las que estuvimos viendo sobre cetonas y aldehídos y alcoholes, etcétera, que son los enlaces glicosídicos, ¿de acuerdo? Con un monosacárido, a través de un enlace glicosídico, puedo unir a otro monosacárido y obtener, por ende, un disacárido. Si continúo ese proceso, obviamente obtendré oligosacáridos y polisacáridos, y nuevamente también utilizados ampliamente en la bioquímica de nuestro cuerpo, ¿sí? Para formar distintos tipos de polisacáridos que, bueno, ya vamos a hablar. Todos a través del enlace glicosídico. ¿Qué es el enlace glicosídico? Bueno, imaginémonos que tenemos una glucosa. Este carbono, ¿sí? Nuevamente, hablábamos que en la forma piranósica la glucosa tiene este puente de un oxígeno,
entre el carbono 5 y el carbono 1. ¿De acuerdo? Este carbono es el que llamamos carbono anomérico, porque dependiendo de si el grupo alcohólico de este carbono iba hacia arriba o hacia abajo, íbamos a tener una glucosa beta, si va hacia el mismo lado del carbono 6, o alfa, si va hacia la posición trans, ¿sí? Posición cis, posición trans, respecto al carbono 6. Entonces, el carbono anomérico es el que va a entrar en el enlace glicosídico, ¿sí? Por ejemplo, con alguna otra glucosa. Imaginémonos que este sea una glucosa beta. Y esta todavía no la definí porque justamente este carbono pierde este grupo de hidroxilo para hacer la unión, ¿sí? Glicosídica, ¿sí? El enlace glicosídico, que se va a unir dependiendo del disacárido que estemos hablando en particular. ¿Sí? Acá tengo un monosacárido, la glucosa, acá tengo otro monosacárido, otra glucosa. No tienen por qué ser la misma, pueden ser distintas. Puede ser una glucosa y una fructosa, puede ser una glucosa y una galactosa, pueden ser diferentes cosas, ¿de acuerdo? Pero a esto lo vamos a siempre mencionar primero eh, según el carbono anomérico del cual proviene. Imaginémonos que este carbono anomérico era un carbono alfa, que dije, o sea que el grupo de hidroxilo iba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, acá no dibujé el grupo de hidroxilo porque desapareció en la reacción de enlace, ¿de acuerdo? Pero a la molécula entera que voy a formar, ya la voy a mencionar por la nomenclatura que tenía el carbono anomérico original. ¿Sí? Entonces tengo el alfa, y después mencionábamos los números de carbonos que están unidos. Bueno, en este caso es el 1. Y bueno, hay que ver, en este caso, a qué carbono se une, ¿no? Por ejemplo, si se uniese a este carbono es el 1, 2, 3, 4. Entonces esto es el alfa 1, 4. Y es un enlace glicosídico alfa 1, 4. ¿Se entiende? Elimine entonces de este grupo de hidroxilo el hidrógeno y de este otro grupo de hidroxilo lo eliminé por completo. Entonces, lo que obtengo cuando tengo un enlace glicosídico entre dos monosacáridos es un disacárido más agua, ¿sí? Que se va como parte del enlace. Eh, Podemos imaginar cualquier combinación posible de monosacáridos. Ya vimos en la clase pasada que hay un montonazo de monosacáridos posibles y solamente hablamos de los D, porque son los que existen, los que ocurren en la naturaleza. De disacáridos también vamos a tener un montonazo más de combinaciones, pero también tenemos los disacáridos más importantes, ¿sí? Que les van a sonar, que hay que conocerse, entre ellos la lactosa, ¿sí? El azúcar, que típicamente hay algún porcentaje, un 5, 6, 7% de este azúcar en la leche de los mamíferos en general, ¿sí? La lactosa está formada por una beta-galactosa más una alfa-glucosa. ¿Sí? No menciono la D, pero la D siempre está. ¿Sí? Todos los azúcares naturales tienen morfología D. ¿De acuerdo? La vida en general tiene su kiralidad de forma B. En donde, bueno, tengo la galactosa
Y fíjense que dices beta-galactosa, o sea que el grupo hidroxilo original del monosacárido estaba hacia arriba. ¿Sí? Y acá tengo una alfa-glucosa. Alfa, o sea que el carbono 1, el hidroxilo, está en posición trans en relación al carbono 6. ¿De acuerdo? Y el enlace glicosídico de la lactosa es un beta 1,4. ¿Sí? O sea que entre el carbono 1 y el carbono 4, beta, porque el carbono 1 estaba en posición beta, ¿de acuerdo? Y lo podríamos dibujar así. Acá tengo entonces la lactosa y obviamente, como dije antes, en esta unión estoy liberando también agua. Otro ejemplo es la maltosa, azúcar típico de la malta, existente también en las cervezas, ¿no? Mientras más dulce la cerveza, probablemente más maltosa tenga, ¿sí? Donde tengo una alfa glucosa más otra alfa glucosa. En este caso, el enlace es alfa 1,4. ¿Sí? Nuevamente, lo que espero obtener entonces es una unión. Nuevamente, si el carbono 6 está hacia arriba, alfa significa que el hidroxilo está hacia abajo, o sea que la unión la dibujo de la siguiente manera. Nuevamente, todos los ejemplos que estoy dando son 1,4, ¿sí? Pero yo podría tener un enlace 1,3. Entonces, tendré, si es beta 1,3, tendré de esta galactosa acá, irá una unión hasta el carbono este y la dibujo por arriba porque ambos hidroxilos están hacia arriba, ¿sí? Si es 1,2, tengo que hacer un dibujo como este, pero en vez de llegar al carbono 4, llegará al carbono 2. ¿De acuerdo? En ese sentido, comparto un segundo pantalla. Bueno, acá tienen, ¿no? La maltosa, la lactosa y la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, ¿sí? La que compramos en el supermercado es sacarosa, ¿de acuerdo? Es la unión de una glucosa alfa y una fructosa beta, ¿de acuerdo? Fíjense nuevamente, el enlace lo llamaríamos alfa 1,2, ¿de acuerdo? La diferencia de la sacarosa, también es importante de conocerla, la estructura de la sacarosa. Como menciona acá, pregunta, ¿cuál de estos 3 disacáridos no es reductor? La diferencia de la sacarosa es que al ser un enlace 1,2, está unido el carbono anomérico
de la glucosa, ¿sí? Anomérico nuevamente, que es el primer carbono de la molécula, el que tenía el carbonilo y se unió con el penúltimo carbono, el carbono 5, y entonces se formó el hidroxilo, ¿sí? Si es un alfa, significa que el hidroxilo se formó hacia abajo. Por eso acá este dibujo tiene el enlace hacia abajo entero. Proviene de una molécula de un monosacárido que antes de tener este enlace acá, tenía el grupo de hidroxilo hacia abajo, ¿sí? Por eso alfa. Y se une a una fructofuranasa, ¿sí? La unión cíclica de la fructosa, donde en la fructosa habíamos dicho que el carbono del carbonilo no es el primer carbono, justamente porque la fructosa es una cetosa, ¿sí? Sería una cetona. ¿De acuerdo? Es un carbohidrato que es una cetona, o sea, una cetosa. ¿Y cómo sería esa cetona? Bueno, el carbono 1 sería este de acá, que está afuera del anillo. Es el carbono 1, este el 2, este el 3, este el 4, este el 5 y este el 6. Fíjense que el enlace que cierra el anillo está entre el carbono 2 y el carbono 5. ¿Sí? Como habíamos dicho antes, siempre entre el carbono del carbonilo y el penúltimo carbono, el carbono 5. O sea que este carbono que está acá es el carbono anomérico de la fructofuranosa. En este caso me dice que es una beta fructofuranosa, o sea que el hidroxilo que se forma cuando se cierra el anillo estaba hacia arriba. Nuevamente por eso, cuando formo el enlace glicosídico del disacárido de la sacarosa, lo puedo dibujar directamente así, uno hacia abajo, el otro hacia arriba, de esta forma. Ahora, ¿qué hace esto? En particular, la sacarosa tiene sus dos carbonos anoméricos ocupados con su enlace glicosídico. ¿De acuerdo? O sea, que si yo intento hacer reaccionar con un reductor como el reactivo de Fehling, ¿sí? O el reactivo de Tollens, a la sacarosa, no va a haber reacción. ¿Por qué? Por ejemplo, en la lactosa, acá el carbono anomérico de la galactosa está ocupado. ¿Sí? Está ocupado en el enlace glicosídico. Pero el enlace glicosídico, como es 1,4, está yendo a un carbono de la otra molécula, ¿sí? de la alfa-glucosa, que no es anomérico. ¿Sí? Este carbono 4 no es el anomérico. El anomérico de esta estructura de glucosa es este de acá. ¿De acuerdo? El carbono 1 para la glucosa. O sea que esta molécula entera, si yo la quisiera hacer reducir, bueno, esta parte no tengo el grupo carbonilo para atacar y reducirlo. ¿De acuerdo? De la misma forma, no tengo el grupo carbonilo para, perdón, no lo quiero hacer reducir. Si lo quiero oxidar, ¿sí? Si quiero oxidar este disacárido, igual la lógica es la misma. Si lo quiero oxidar, nuevamente, no tengo el grupo carbonilo disponible para poder oxidarlo. Y alguien me podría decir, bueno, pero acá tampoco tengo el grupo carbonilo. ¿Sí? Pero, en realidad, sí. ¿Por qué? Porque este carbono anomérico, ya dijimos que está siempre en equilibrio la forma cerrada del ciclo con la forma abierta. ¿Sí? Esto está constantemente un cierto porcentaje en un equilibrio donde se rompe este enlace y se me reforma acá el carbonilo y el carbono 5 con su hidroxilo. ¿De acuerdo? Eso va y viene constantemente. En esta ya no pasa más, porque el carbono anomérico está comprometido con un enlace glicosídico. Pero en este carbono sigue ocurriendo, o sea que si yo quiero oxidar a la lactosa, voy a observar una reacción. ¿Sí? Si yo le pongo reactivo de Tollens, voy a observar plata metálica precipitar de mi solución, ¿de acuerdo? Demostrándome que había lactosa en mi solución, por ejemplo. Por ende, esta es un azúcar reductor. Tanto los monosacáridos como los disacáridos, a todos se los sigue llamando azúcares. ¿Sí?
no es un nombre único de los monosacáridos. Entonces, este es un azúcar reductor. De la misma forma, este de acá, nuevamente, tengo un carbono anomérico ocupado en el enlace glicosídico, pero el otro no. ¿De acuerdo? O sea que este carbono se puede tranquilamente oxidar de su forma carbonílica a será un ácido carboxílico, y por ende, este también, la maltosa también, es un azúcar reductor. Sin embargo, la sacarosa no entra dentro de la categoría de azúcar reductor porque el enlace glicosídico es 1,2, o sea que tiene el carbono anomérico de ambos monosacáridos ocupado en el enlace glicosídico, ¿de acuerdo? Es como que este ciclo que tienen acá cada uno de estos monosacáridos está sellado por este enlace glicosídico, ya no tiene esa posibilidad de abrirse y reformar el carbonilo, y por ende, cuando lo intento hacer reaccionar con reactivo de Tollens, no observo que haya plata metálica que precipite de mi solución y no voy a poder formar un ácido carboxílico, que sería la situación de la sacarosa más oxidada. ¿Hasta acá va quedando claro? Sé que es mucho para aprender, pero créanme que mediante repetición, ahora si alguno está aprovechando para ir escribiendo, para ir anotando, ya hizo un primer estudio y aprovechó más por ahí la clase. Son cosas que se van quedando y que son muy importantes para todo lo que es la bioquímica en general, ¿sí? Toda la industria farmacéutica y la industria alimenticia. A través entonces de estos enlaces glicosídicos obtengo disacáridos, pero bueno, con la misma lógica puedo obtener polisacáridos, ¿no? Entonces, para terminar con este tema, podemos hablar de algunos polisacáridos típicos, ¿sí? El almidón. Los polisacáridos, muchos de ellos son formas de los seres vivos de guardar, ¿no? De estoquearse de azúcar. En algunos casos para ser consumida el día de mañana, en otros casos se tienen fines estas estructuras estructurales, justamente, ¿no? En el caso del almidón, bueno, claramente es una reserva de energía. Y entonces en el almidón lo que tengo es la papa, ¿no? Son grandes cadenas de glucosa y tengo, por un lado, dos subtipos grandes de esta poliglucosa, donde tengo la amilosa y la amilopectina. La amilosa es simplemente una poliglucosa alfa 1,4. Voy a tener glucosa, glucosa, y después se continúa, ¿sí? Y la amilopectina también se suman enlaces alfa 1,6. ¿De acuerdo? Entonces en la amilopectina van a aparecer, además de enlaces alfa 1,4, enlaces alfa 1,6. Perdón. La unión sería al carbono 6, ¿no? Que es el que sale del anillo. O sea que la amilopectina va a tener una estructura mucho más ramificada, ¿sí? Porque a su vez este monosacárido de acá puede continuar linealmente, ¿sí? Y tener en alguna otra parte otro enlace alfa 1,6, y entonces
sacar otra rama que salga para otro lado, ¿de acuerdo? Con una estructura, bueno, típica de polímero, pero bueno, como estamos en carbohidratos, son polisacáridos. De la misma forma, actúa el glucógeno, presente, aparte de que se utilice, ¿no?, para insertárselo en el cuerpo humano, ya el cuerpo humano lo sintetiza, ¿de acuerdo? El hígado tiene mucho glucógeno, los músculos tienen glucógeno, y nuevamente son estructuras muy ramificadas de glucosa, ¿sí? Como esto que he hablado de la amilopectina, pero mucho más ramificada. Lo que les permite, de una forma, ocupar menos espacio y tener mucha glucosa, ¿sí? En una especie de ovillo de glucosa, ¿sí? Donde tengo una glucosa central que se va uniendo a otros monosacáridos, y las ramificaciones alfa 1,6 me van formando estas macromoléculas de glucógeno, ¿sí? Nuevamente, que se utilizan como reserva de glucosa, ¿no? El cuerpo va metiendo la glucosa que le excede en estas reservas de energía. Otro polisacárido importante y conocido es la celulosa, ¿sí? En este caso, las plantas lo utilizan de forma estructural, no como reserva de alimento, ¿sí? Donde las uniones son tipo beta 1,4. Y hasta ahí, hasta ahí llegamos con el tema de carbohidratos. Vamos a ver ahora alguna ejercitación que hay. Un segundo que comparto pantalla. Ahí estamos. Bueno, dentro de lo que es la guía de orgánica casi no hay ejercicio de este tema, ¿sí? Pero lo que hay es lo que podría llegar a aparecer en un final, ¿de acuerdo? Dice, aquí se llama azúcar reductor, en un final por ahí me podrían llegar a pedir que dé un ejemplo, ¿sí? Con lo cual me tengo que conocer bien la estructura de alguno de los azúcares reductores. Ve a qué atribuye dicha propiedad y dar un ejemplo y mostrar con una reacción cómo actúa un azúcar reductor frente a un oxidante. Bueno, esto lo acabo de hablar largamente, ¿no? Voy a compartir toda la pantalla, así puedo cambiar. Se llama azúcar reductor a todo aquel que tenga azucarbono anomérico disponible, ¿de acuerdo? Es decir, que pueda ser oxidado. Entonces, cualquiera
de las aldosas o de las cetosas, cualquier monosacárido es un azúcar reductor. En esta, que es la forma abierta del monosacárido, está más que claro que el grupo carbonilo está disponible, ¿sí? Pero también en su forma piranósica, acá está lo que hablábamos, que se abre y se cierra, el carbón anomérico, ¿sí? Acá está en posición alfa o en posición beta, se abre constantemente y me reforma el carbonilo, ¿sí? Yo esto lo dibujé como que la forma abierta me daba alfa más beta, pero esto sería otra forma por ahí de plantear lo mismo. El monosacárido abierto me da por un momento el alfa, pero el alfa me vuelve a dar el monosacárido abierto y entonces el monosacárido se puede reformar y ahora esta vez darme beta, porque la formación del hidroxilo no está favorecida necesariamente hacia un lado o hacia el otro, dependiendo del proceso. ¿De acuerdo? O sea que en todos estos casos, sea cerrado o sea abierto, el carbono pasa por una posición donde está totalmente disponible para ser oxidado y por ende el azúcar se considera reductor. En este caso, lo mismo, ¿sí? El carbonilo lo tengo acá, pero como es un hidroxicarbonilo, está en equilibrio a su vez con una forma de aldehído de la fructosa y por ende también se puede oxidar ese carbonilo a ácido carboxílico. Para el caso de los disacáridos, siempre que tenga un carbono anomérico disponible en alguno de los dos disacáridos, va a seguir ocurriendo esa apertura del anillo y por ende este carbono se puede oxidar de acuerdo a carboxílico. Y por ende este azúcar también es un azúcar reductor. La excepción importante entonces sería la sacarosa, donde no tengo ningún carbono anomérico disponible y por ende no es un azúcar reductor. Acá atribuye dicha propiedad, bueno, ya está planteado. Y dar un ejemplo y mostrar con una reacción cómo actúa un azúcar reductor frente a un oxidante. ¿De acuerdo? Es el ejercicio 37. Bueno, lo que vengo hablando, repitiendo, entonces sería algo de este tipo. Imaginémonos que esto es una alfa-glucosa. La alfa-glucosa está en equilibrio con su forma abierta. Y esta sí la hago reaccionar con reactivo de Fellings. Voy a obtener esta misma molécula, pero con el carbonilo completamente oxidado, ¿sí? En forma de ácido carboxílico. Y todo el resto de la molécula igual. Y voy a haber reducido el cobre. ¿De acuerdo? Con mi oxidante utilizando reactivo de Fehling. Y hasta acá entonces llegamos con el tema de carbohidratos. ¿Alguna duda, chicos? A través de
de este tipo de reacciones, nuevamente, se puede entonces calcular la concentración de azúcar en sangre, ¿no? Voy agregando reactivo y voy viendo hasta qué punto sigue reaccionando y sigue precipitando óxido de cobre, ¿de acuerdo? Entonces me va a dar un mayor color o un menor color y así sé qué tanta azúcar hay, por ejemplo, en cualquier solución que podría ser sangre. Otras formas que estuvimos hablando de calcular concentración referían entonces al tema de la actividad óptica, ¿no? Dijimos que si una molécula tiene actividad óptica y los azúcares en general la tienen, si yo conozco cuál es su actividad óptica, a través de un polarímetro puedo saber, ok, si una molécula gira la luz tanto, bueno, en este caso el polarímetro me dice que giró 10 veces esa cantidad, o sea que tengo 10 moléculas. Eso llevado, por supuesto, a la idea de concentraciones, nadie cuenta de a moléculas, ¿no? Siempre contamos de a moles o de a gramos por litro. Este hecho de que las D-glucosa, los enantiómeros D, es decir, que este hidroxilo está siempre hacia la derecha, ¿sí? Y que es lo común en toda la naturaleza, ¿no? Todos estos monosacáridos tendrían su versión L, donde el anteúltimo carbono tiene el hidroxilo en vez de hacia la derecha, hacia la izquierda. Todos estos son todos D, como pueden ver. El anteúltimo siempre está hacia la derecha. Y el hecho de que se dé en la naturaleza siempre así, ¿por qué será, no? Y resulta que no se sabe del todo por qué es. Por supuesto, hay buenas teorías y buenas hipótesis de a qué se debe esto, ¿no? Una posibilidad sea que sea simplemente al azar. Hay cierta tendencia, nuevamente, como decía, en la bioquímica es muy selectiva, ¿no? Entonces, estas moléculas para poder reaccionar con enzimas, con células, con bacterias, son tanto estas moléculas muy complejas como su contraparte son muy complejas. Entonces, podemos pensar en la idea de una llave y de una cerradura, ¿sí? Donde para que la llave pueda reaccionar con la cerradura, bueno, tiene que tener justo eh, todas las paletitas igual, ¿no? Si estamos hablando de una llave paleta o si es una computada, ¿no? Todos los agujeritos y los puntitos idénticos en la cerradura. Imagínense eso llevado a la bioquímica, es algo quizá todavía mucho más, una combinación mucho más compleja. Entonces, se entiende que este posicionamiento D que ocurre en toda la naturaleza está relacionado en algún punto con eso. Está las enzimas que reaccionan con estos azúcares tienen quiralidad D y por ende son buenas llaves, si quieren, para estas azúcares que serían las cerraduras, ¿no? Hacen buena combinación. Ahora, ¿por qué esas enzimas a su vez también son D y no son L? Uno podría pensar, bueno, provendrá la enzima, el cuerpo la formó a través de otras enzimas y esas otras también serán D, pero así, bueno, uno se puede ir hasta el principio y bueno, justamente, ahí, hasta ahí llega la ciencia y con respuestas claras. Como toda ciencia, siempre tiene que reconocer las cosas que no sabe todavía, ¿no? ¿Y por qué está privilegiado que todas las enzimas
las bacterias y por ende los azúcares que produce la vida tienen D y no L, es aún una incógnita. Se piensa que quizás fue simplemente un tema de azar, cuando se creó la vida por primera vez se privilegió el enantiómero D al azar, y después este empezó a crecer y a reproducirse, como es la característica de la vida, y por ende ya quedó fijo D para siempre, o quizá no. Quizá hay algún motivo que no entendemos por el cual está privilegiado la forma D. Eh, una de las cosas que se intenta buscar, siempre que se buscan, ¿no? Bacterias en meteoritos, en Marte, en la Luna, siempre tratando de buscar vida fuera del planeta Tierra, una de las grandes respuestas que obtendríamos de obtener, ¿no?, un mini organismo sería nuevamente ver si se privilegia D o si es al azar o no, al margen de, por supuesto, lo glorioso, ¿no?, que sería encontrar, aunque sea un microorganismo fuera del planeta Tierra. Pero bueno, eh, dicho esto, y no habiendo muchas más dudas, bueno, acá en las filminas pueden encontrar algunos otros polisacáridos más complejos que los que planteé yo. ¿Sí? Los que planteé yo son los más importantes: ¿sí? La celulosa, el glucógeno, el almidón. No contenían nada más que monosacáridos y enlaces glicosídicos, ¿no? Pero bueno, acá ya vemos que, por supuesto, pueden haber muchas más combinaciones posibles. Acá tenemos esta figura acá del medio, vendría a ser el monosacárido, ¿sí? ¿Por qué no tiene su forma hexagonal como siempre la dibujo yo? Bueno, porque en realidad yo lo que estoy dibujando es un plano, ¿no? Esto en el espacio tendría como si fuese una forma de silleta, ¿no? Bueno, este sería el respaldo de acá, acá donde uno se sienta, y esto una pata, ¿sí? Esta parte de este triángulo acá, una pata, que es la forma en la que aparece en el espacio estos carbohidratos. Tiene su enlace glicosídico, otro monosacárido, y a su vez tiene enlaces glicosídicos hacia cosas que no son monosacáridos. En este caso, hacia acetatos, en una propanona, ¿no? Y tienen características típicamente de polímeros: el acetato de celulosa, el nitrato de celulosa, ¿sí? Esta celulosa es la que se utiliza, la que se utilizaba en el film fotográfico, ¿no? Cuando uno piensa en el rollo, que en su momento se utilizaba para las películas, ¿sí? Que uno lo piensa y tienen consistencia totalmente de plástico, ¿no? Bueno, conformado en realidad por monosacáridos. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, voy a consultarle a Mónica si tiene algo más para dar, y si no, estaríamos terminando con toda la parte teórica de lo que es orgánica, ¿de acuerdo?
ver. Se me escucha ahí, ¿no? Bueno, Mónica no me pidió que... Hola. Hola. Mirá, yo podría ahora dar alguna ejercitación, no hay problema, pero Como, corto, ¿eh? Bastante corto hoy. como prefieras, si no, directo el Lo miércoles. que Como pasa te es que parezca. estoy, hola, Hola, hola. lo que pasa es que estoy digamos, cerrando las correcciones del módulo y, bueno, mi clase debería cortarla un poquito, ¿sí? Lo que vos prefieras, Mónica. Hola, Hola, hola. ¿se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, entonces sigo con alguna ejercitación. Va a ser un poco más corto, ¿sí? Gracias. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, chicos, Bueno, hablamos por el campus, ¿sí? Un saludo. chao, gracias. Hasta Ah, luego. les pido que pasen el Sí. presente por el chat y Ah, eso. por favor, sí, sí, presente por el chat. Bueno, entonces voy a compartir una pantalla. Hola, buenas noches. Voy a compartir una pantalla de un tema para el día de hoy. Nosotros la clase anterior, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. La clase anterior nosotros comenzamos con el tema aminoácidos, ¿se acuerdan? Yo en este momento tengo una señal bastante inestable, pero espero que vean bien todo lo que voy a mostrarles acá, ¿no? Un momento, por favor. Bueno, estoy compartiendo con ustedes una pantalla, ¿sí? Vamos a ver ahora una ejercitación sobre este tema, un ejercicio de la guía que tenemos nosotros. Y es lo siguiente. Hola. Bueno, dice lo siguiente. Elimina. ¿Se acuerdan que los aminoácidos, para hacer un repaso muy general, que dimos la clase,
Ahí la apago. Un momento, por favor. Espera. Buenas, hola, tuve un problema con la conexión a internet. No está, no. Bien. Ahí está. Pantalla, chicos, ¿no? Tengo una conexión bastante mala acá. Sí, Mónica, se ve, pero se te escucha muy trabado. Como verán, yo les hablé que hola, hola. No. No, ahí estamos. ¿Ahí se ve bien la pantalla? A ver ahí. Bien. De acuerdo. Ok, gracias. Bueno. Entonces, acá nosotros vemos una molécula que es el aminoácido, que dijimos que tenía el grupo amino y el grupo carboxílico, ácido carboxílico en una misma molécula. Bueno, nosotros hablamos de que los aminoácidos podían unirse entre sí, formando lo que se llaman uniones peptídicas, como esta que vemos aquí, esta. Estoy recuadrando, ¿no? Esas uniones peptídicas se repetían entre las moléculas, entre los distintos péptidos, y formaban cadenas que podían tener bastantes números de aminoácidos unidos a ellas. Es decir, podían ser cadenas de dipéptidos, que es dos péptidos, tripéptidos o polipéptidos, es decir, como polímeros de los propios aminoácidos. Eso lo vimos en la clase anterior, en lo que refería a estructura. Yendo a la parte práctica de lo que indica este problema, ¿no? Nosotros lo que vamos a decir es que acá se está hablando de un componente principal de un edulcorante, que es el aspartamo. Ese componente es la alfa-aspartil-fenilalanina. Es decir, está conformado justamente por dos unidades de aminoácidos, es decir, dos aminoácidos unidos o condensados, así se les llama, ¿no? Esos aminoácidos se van a encontrar justamente con unión peptídica, como vemos aquí. Es decir, acá, ¿qué tenemos nosotros? Por un lado, vamos a ver una de las unidades de este aminoácido. Ahora voy a sacar esta marca que le dice a la unión peptídica. Una de las unidades que vamos a ver es esta, la que se terminaría aquí, digamos. Es decir, eso sería el ácido aspartico que conforma la alfa-aspartil. Y la otra parte es la que corresponde a toda esta parte que tiene el anillo aromático, digamos, este grupo, y el carbonilo y el amino, que es justamente la fenilalanina. Fenilalanina. Con lo cual, esos dos aminoácidos van a formar un dipéptido, como es este. Entonces, sí, ahí yo voy a marcar que esta es la unión peptídica que se forma entre los dos péptidos.
Entonces, este dipéptido va a conformar la alfa-aspartil fenilalanina. Alanina. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, fue una cuestión de descubrimiento al azar esto, de que justamente este compuesto que se usaba para curar alguna enfermedad, en realidad resultaba muy dulce. Y se sabe que esto se usa como edulcorante. Y bueno, acá yo voy a hacer un zoom a esto, que son las propiedades. El aspartamo, dice, tiene un claro sabor dulce y es aproximadamente entre 180 y 200 veces más dulce que la sacarosa. La sacarosa es el azúcar común, ¿no? Que, digamos, ustedes ya vieron anteriormente con los carbohidratos, ¿no? La sacarosa, ¿qué es? Un disacárido también, es una unión de dos monosacáridos, ¿no? Entonces, a diferencia de la mayoría de los edulcorantes, el sabor es suficientemente bueno y su sabor máximo equivale a 13 a 14% de la sacarosa. Entonces, acá hay un índice llamado dulzura relativa o relative sweetness, por sus siglas en inglés, que está mal escrito. En realidad sweetness lleva doble S al final, ¿no? Del aspartamo, que varía en diferentes concentraciones. Por ejemplo, en una solución de agua, al 0,34%, la RS, que es la dulzura relativa, es 400, donde la sacarosa la toman como igual a 1. Y en una solución de 10% de sacarosa, esta RS cae a 130, es decir, es afectada por otros factores como el pH y la temperatura. Bueno, una vez visto eso, vamos a ver esto otro, que es la solubilidad del aspartamo en agua. Si vemos los gramos, como dice acá, por cada 100 mililitros de agua, esa es una forma de medir la solubilidad, ¿verdad? De una sustancia. Acá tenemos una escala de temperatura, vemos que aumenta la temperatura en el eje X, con abscisas. La solubilidad del aspartamo en agua, a pH 6 o 7, y a una temperatura de 25 grados, es aproximadamente 1%. Y que si se incrementara la temperatura, vemos que claramente la solubilidad también aumenta, como vemos acá. Ven que la curva se hace creciente, ¿no? Bueno, y dice que la más baja solubilidad del aspartamo es alcanzada en su punto isoeléctrico, que es a un pH de 5,4 o 5,4, y que es escasamente soluble en otros componentes. Es decir, por supuesto, la solubilidad va a incrementarse con la temperatura de este compuesto, y acá, en punteado, se va a ver la curva de solubilidad a distintas temperaturas a pH 5. Es decir, cercano al punto isoeléctrico, mientras que la curva lisa o la curva continua es pH 3, es decir, un pH más ácido. Y bueno, ahí vemos la diferencia de solubilidades al pH cercano al punto isoeléctrico con respecto al pH 3. Acá nosotros lo que podemos ver es un gráfico, mejor dicho un cuadro, en el cual a pH superior a 5 se transforma en DKP, que es diketopiperacina, con la eliminación de metanol. ¿Qué es esto, no? Y luego se hidroliza esto, es decir, reacciona con agua en un medio catalizado para conformar el ácido aspartico y la fenilalanina, que justamente son los aminoácidos conformantes del aspartamo. ¿Está? Este cuadro, digamos, está indicando
la hidrólisis de esos productos. Bueno, vamos a ver el mecanismo rápidamente de esta hidrólisis. Acá vemos que el aspartamo, en fórmula desarrollada, esto sería la hidrólisis de esta sustancia, el aspartamo en fórmula desarrollada se puede ver así, como esta molécula. Es decir, tenemos un anillo aromático. Esto, por supuesto, podría representarse de otro modo. Es decir, yo podría representar esto como lo que conocemos, que es el... Acá quedó feo esto. Le podríamos agregar una esfera. Bueno, sabemos que acá hay un círculo. A ver si esto queda mejor. Esto es un círculo, ¿de acuerdo? Es el anillo aromático, ¿sí? Entonces, también algunos lo representan así, ¿verdad? Acá tenemos el primer aminoácido, ¿sí? Acá tenemos el grupo ácido y el grupo carbono alfa. Y acá vemos el segundo aminoácido, ¿sí? Que es la fenilalanina. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Si yo lo pongo en contacto con agua, como vemos acá, acá lo que va a ocurrir es que el agua va a accionar sobre este compuesto. ¿Dónde va a accionar? Y justamente va a accionar sobre la unión peptídica, es decir, sobre esto, ¿no? Sobre este sector de la molécula, o esa región molecular. Entonces se va a conformar esta unidad intermediaria, y luego, dice topiperacina, y luego lo que va a ocurrir es que se va a dividir, que eso es lo más importante, en dos aminoácidos. Uno va a ser el ácido aspartico, que como vemos, tiene justamente, el grupo carboxílico aquí, y el grupo amino, y acá tiene otro grupo carboxílico. ¿Qué va a pasar esto? El ácido aspartico sabemos que, como su nombre lo indica, es una especie ácida, porque justamente tiene, fíjense, dos grupos carboxílicos en la molécula. Esto está dentro de los aminoácidos ácidos. También había, ¿se acuerda?, aminoácidos básicos. La fenilalanina, en cambio, es un aminoácido neutro, como vemos acá, es decir, que tiene el grupo carboxílico y el grupo amino en su molécula. Y acá es, por supuesto, el grupo, este es el carbono alfa, ¿no? Este es el carbono alfa, y acá lo que tenemos es fíjense esto, ¿no? Es el grupo fenilo, ¿está? Bueno. Entonces se divide en definitiva por hidrólisis en dos aminoácidos, que son los constituyentes del dipéptido. Eso es lo que está ocurriendo. Se podría ver, esto ya lo vimos, se podría ver, un momento por favor, a ver si se puede ver esto. Bueno, eso es lo que ocurriría, es lo que nos pide el problema. Me pide escribir una ecuación que represente su hidrólisis en medio ácido. ¿Está? Esto me lo pide en medio ácido, y mostrar en un esquema luego a qué mostrar en un esquema, mejor dicho, qué ocurriría si se somete la electroforesis a pH 5, la mezcla obtenida en el punto A. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si yo tengo allí la hidrólisis en medio ácido de este compuesto, y me piden ¿qué pasa
¿Qué pasa si yo lo someto a una electroforesis? Bueno, nosotros vamos a ver primero de qué se trataba rápidamente la electroforesis. A ver si es esta. Bueno, este es un pequeño video, vamos a decir. Vamos a hacer así. En el cual se ve lo que ocurre, una animación, vamos a decir, lo que ocurre ante una hidrólisis de péptido. Bueno, no sé si se llegó a ir ahí, lo voy a parar antes. Ahí está reaccionando con molécula de agua, se une una parte, que es el oxidrilo acá, y otra parte, que es el protón, al grupo amino que conformaba la unión peptídica, ¿no? Para conformar dos aminoácidos separados. Eso es lo que ocurre en la hidrólisis de péptidos. Lo que ocurría, esto también lo muestra, como vemos aquí, en esta, que si yo tengo un cierto aminoácido, ¿no? Como este, genérico, y otro aminoácido, acá vemos que un R1 y un R2, tiene dos R diferentes unidos, ¿qué va a pasar? Bueno, para que se forme el dipéptido, esto que está en rosa, se va a desprender como una molécula de agua. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a conformar esta unión peptídica en algo que se denomina condensación, y esa condensación es la que me forma el dipéptido. Mientras que la condensación, que es justamente el agua que se desprende de esto, está formando esta unión peptídica. Para el otro lado, es decir, la reacción inversa, es justamente la hidrólisis que permite la conformación de los dos aminoácidos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿de qué se trata la electroforesis? Acá hay otro video, no sé si va a funcionar. No, parece que no. No me funciona. Ah. En este video lo que se ve es justamente lo que yo les quería mostrar. La condensación formando de nuevo, lo pasamos, la condensación formando la unión peptídica, allí, tiene que ir más rápido, más lento. Se van uniendo, como vemos, se forma el enlace peptídico, allí, y se desprende el agua, ¿sí? Eso es lo que ocurre, que es lo que vimos recién, la condensación. Muy bien. Ahora quería ver también un diagrama de la electroforesis, pero no. Bueno, no lo puedo ver, así que eso lo vamos a ver en otro momento. Sí. Un chateo. Ah. Debe ser para la asistencia. Bueno, la electroforesis yo la expliqué en la clase anterior. Es decir, si ustedes quieren, podemos verlo dentro de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Lo vuelvo a comentar. Veamos si lo tengo por acá para comentarlo. Bueno, ¿pero qué era? Justamente la posibilidad de separar selectivamente los aminoácidos en una mezcla de acuerdo con sus cargas, digamos, de acuerdo con sus cargas. Es decir, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos aminoácidos, dependiendo del pH que nosotros tengamos, nosotros podemos tener aminoácidos que en pH ácido funcionen
tengan carga positiva, por ejemplo, en un determinado pH, o aminoácidos que tengan carga negativa en otro pH, es decir, que funcionen en algunos casos como ácidos y en otros casos como bases, dependiendo del pH. Entonces, de acuerdo con las condiciones, es decir, si se regula el pH en determinados rangos, lo que se va a tener es que los que tienen carga positiva van a migrar hacia donde existe, digamos, carga negativa, es decir, hay una serie de electrodos o de compartimientos, está con distintas cargas, y lo que va a suceder es que justamente van a migrar los que tienen carga positiva hacia donde haya carga negativa, mientras que los que tienen carga negativa van a migrar hacia donde exista carga positiva, ¿de acuerdo? Eso es lo que estaríamos teniendo en la electroforesis, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucede en este caso. De acuerdo con el pH del medio que nosotros tengamos, vamos a ver cómo podemos representarlo en este caso, ¿sí? Un momento, por favor, a ver si...